bien decías, voy a presentar un tema que surgió en un chat de los participantes del seminario. En su momento alguien preguntó por cómo se había hecho esto, cómo aparece este tajo en el ejido urbano de Buenos Aires, y de ahí surgió la posibilidad de contarles mi experiencia, porque bueno, van a ver más adelante que me tocó intervenir con proyectos en dos momentos de la historia, digamos, de la historia de este eje. Bueno, esa es la presentación. No sé si todos conocerán la ciudad de Buenos Aires, pero seguramente conocen la referencia del obelisco como ícono de la ciudad. Eso que se ve, en algún momento un intendente dijo, pero ¿este río qué es? Cuando vio la foto en el Google, hubo que explicarle que no era, no era un río, que el río de la Plata estaba a la derecha y que esto era la avenida 9 de Julio. La siguiente, por favor. Bueno, un poco de historia. Buenos Aires, como todas nuestras ciudades, fue construida por las leyes de India, por la colonización española. Y estas son un poco las fotos de la historia digamos, desde el ombligo donde parte la generación, la creación de esta gran avenida. Bueno, allá por 1826 se producen ensanches en avenidas. Esos ensanches en avenida ocurren cada más o menos 4 cuadras en todo este recorrido, que son las avenidas, bueno, Santa Fe, Córdoba, si alguien conoce Buenos Aires, son avenidas características de Buenos Aires que cruzan en el sentido del río hacia lo que era el campo en el oeste. Este eje está, la 9 de Julio, digamos, es el principal eje norte-sur de la ciudad. Después, por 1860, aparecen los ferrocarriles y casualmente en una punta hacia el norte aparece Retiro, que es la estación norte, y hacia el sur la estación Constitución. Allá por el 1975 se construyen todos los grandes parques de Buenos Aires, tan conocidos. Sobre 1890 empieza el desarrollo de los ferrocarriles, como dije, perdón, en 1890 aparece en el otro eje que va del río hacia el oeste y que es la Casa de Gobierno y la Casa de los Congresos, que después vamos a ver dónde se cruza aquí en la 9 de Julio. Y para el centenario, o sea, para 1910, ya se inauguran la primera línea de subterráneos en Buenos Aires, que también coincide con ese eje de la Avenida de Mayo, que une la Casa de Gobierno y el Congreso. Pero el inicio, el kickoff de todo esto ocurre cuando, bueno, en 1936, ahí precisamente donde se ubica el obelisco, en la primera foto a la izquierda arriba, existía la iglesia de San Nicolás de Bari, que era una iglesia donde por primera vez en 1912 se izó la bandera argentina. Y al intendente del momento se le ocurre construir un ícono para la ciudad de Buenos Aires. Bueno, es el arquitecto Previch el encargado de construir este obelisco de 63 metros de altura y 7 metros de base, obviamente demoliendo esa iglesia y generando lo que ahí era un nudo de intersección en una de las dos diagonales, la diagonal norte, que conducía de Casa de Gobierno hacia los tribunales. Ese punto neurálgico, ese ombligo, se constituyó desde el inicio y la inauguración en un lugar de encuentros. O sea, nosotros en ese obelisco hemos celebrado mundiales, hemos celebrado muchísimas cosas, pero en ese momento se constituyó un lugar de protesta. O sea, inmediatamente inaugurado, las protestas se producían ahí en la Plaza de la República. Con lo cual, 2 años después de inaugurado, se firma la demolición del obelisco. Los vecinos querían que no se hacían de ese ícono, de ese monumento, y pedían la demolición. Bueno, no ocurrió evidentemente eso, y lo que empezó a materializarse, que son las otras fotos que se ven abajo a la izquierda, es
el proyecto de ley que permitió construir la avenida 9 de Julio con en esas manzanas demolidas en el sentido norte-sur de la ciudad. Aquí, bueno, como se ve unas fotos ahí con aviones y demás, fue un lugar donde se desarrollaron desde ferias internacionales a un montón de eventos, se materializaban en ese fragmento abierto de la ciudad, en ese espacio público generado. La siguiente, por favor. Bueno, también un poco de fotos históricas donde hoy uno de esos dos edificios, que era un portal en el sur, es el Ministerio de Acción Social. Había dos edificios de ministerios proyectados sobre la avenida Belgrano en el sur, se materializó solamente uno y que realmente constituyó un escollo en el eje porque fue el único edificio que quedó implantado en el medio de la avenida. Hubo infinidad de proyectos para desde demolerlo hasta trasladarlo. Habían contratado una empresa alemana que le iba a poner rodillos en las fundaciones y lo iba a desplazar hacia un costado. Pero bueno, ahí lo tenemos. Hoy tiene una escultura con la imagen de Evita, y creo que por mucho tiempo, bueno, ahora el presidente nuevo dijo que lo iba a demoler también, así que no se sabe cuánto tiempo va a estar en pie, pero sigue ahí como el obelisco. Bueno, y hay distintas fotos. Al principio, la 9 de julio tenía rotondas en las avenidas, como se ve en la foto izquierda abajo. Después la foto del medio en colores ya es más de 1970. Se ve el Teatro Colón, con los árboles muy chiquititos. La siguiente. Bueno, decíamos, en la foto aérea se ve el eje norte-sur, y esos 100 metros de ancho que tiene, más las calles que tiene la avenida 9 de Julio. La ley mandaba a demoler 33 manzanas, que se terminó materializando en unos 43 años, la totalidad de la traza, y que, como decíamos, en principio en 1936 fue el emplazamiento del obelisco. En 1912 ya la ley permitía la demolición o mandaba empezar a hacer esas demoliciones para la construcción de la traza. El obelisco en ese momento se materializaba otra línea de subte por debajo de la diagonal, la línea que va a Palermo. Entonces la base del obelisco se pudo fundar sobre el subterráneo que pasa por debajo. Y de ahí, en 1937, o sea, un año después de la construcción del obelisco y la inauguración, se inauguran las primeras 5 manzanas, que iba de Avenida Tucumán a Avenida Belgrano, creo. Esas 5 primeras manzanas fueron construidas y terminadas un año después de la inauguración del obelisco. Después se fue materializando manzanas por manzanas. Pasaron 8 presidentes, no sé si lo dije, en esos 43 años, y tuvo distintas configuraciones a lo largo del tiempo, pero los últimos tramos se terminaron en 1973 el norte y en 1980 el sur. Bueno, ahí aparece un esquema donde en 1950 le pusieron estacionamientos en superficie, porque claro, todo el mundo en esa época, el auge del automóvil y demás, el principio del modernismo del Siam y todo eso conllevaba que todo el mundo quería estacionar, si era posible, sobre el obelisco mismo, en el centro neurálgico de la ciudad. Esos estacionamientos duraron también más de 4 décadas, porque recién en 1993 o 92 es que se lo saca de la superficie para permitir más flujo de automóviles. Y es ahí donde, bueno, en el 2005 me toca participar en el primer proyecto. La siguiente. Bueno, un poco de fotos aéreas, ¿no? De cuando era una rotonda y estaba abierta la diagonal norte, ahí en la calle Corriente, que es nuestra calle
el Broadway, ¿no? La calle de los teatros y de la noche porteña. Y después las distintas configuraciones de la Plaza de la República, que en definitiva obedecen a la apertura de la calle Corrientes, obedecen a todas acciones en referencia al automóvil y al transporte, ¿no? Todo el condimento vial que tenía la avenida. La siguiente. Bueno, decíamos, hay una foto de la cabecera norte, una foto de la cabecera sur. Al norte vincula con la estación norte, que es Retiro, del ferrocarril, y al sur con la estación Constitución, que es la estación sur. Y a su vez al norte con la autopista Ilia y Panamericana, y hacia el sur con la autopista 9 de Julio. Bueno, ahí la imagen del Ministerio de Obras Públicas que todavía sigue en pie. La siguiente. Bueno, al momento de intervenir se decide intervenir sobre las plazoletas centrales y laterales. Lo que se intentó, bueno, fue la valorización del sector, trabajar sobre el paisaje, sobre el espacio público, la mejora del tránsito y el cruce peatonal. Es muy difícil cruzar la 9 de julio con una sola luz de semáforo, digamos. Siempre hay que hacer alguna escala intermedia para poder cruzarla en su totalidad. Dijimos que tiene 120 metros. Y bueno, trabajando sobre el sobrante vial, es donde se propone generar un bulevar en un principio. La siguiente. Bueno, esta era la situación anterior, ¿no? Les decía, muy difícil de cruzar y tenía unos separadores que estaban en el medio de ser un bulevar, pero en realidad, concretamente, era un separador vial lleno de carteles de señalética y demás. La siguiente. Bueno, el primer proyecto, decía, constó en igualar los anchos de carriles y colocar sobre el centro un separador, un bulevar paisajístico, donde servía en las puntas para el respaldo de cruce, de ese cruce central para el peatón, y por otro lado, bueno, trabajar un poco sobre el verde y el paisaje de la ciudad. Al igualar los carriles, ese separador tenía 6 metros en el sur y 8 metros del obelisco hacia el norte. La siguiente. Bueno, esas son las imágenes apenas inaugurado de los canteros centrales. La siguiente. Eso también desde arriba, la obra. La siguiente. Y eso es una foto tomada desde el obelisco. Al obelisco actualmente, si alguien va a venir de visita los próximos años a Buenos Aires, le están poniendo un ascensor para poder tener esta imagen. Esa es la imagen hacia el norte. La siguiente. La imagen hacia el sur. La siguiente. Bueno, y esto a continuación de ese bulevar central, de esa intervención en el eje de la avenida, también me tocó trabajar en lo que fue la remodelación de las plazoletas laterales, trabajar sobre el paisaje y el espacio público en esas plazoletas. Este proyecto mereció un premio bienal de arquitectura en el año 92, creo. Siguiente. Esa era la situación anterior. La siguiente. Bueno, esto era como estaba el sector previamente a intervenir. Bueno, había desaprensión por el usuario por sentarse, por permanecer ahí, por recrearse ahí. Había inseguridad porque las veredas, tenía un esquema donde las veredas estaban en los laterales y el verde en el medio. Después vamos a ver cómo se reformula ese sistema. Bueno, sin identidad, el equipamiento totalmente destrozado, falta de mantenimiento y demás. La siguiente. Bueno, en este estado estaba el equipamiento, placas, monumentos que ya no existían y demás. La siguiente. Y la propuesta
Como veíamos anteriormente, la preexistencia eran veredas laterales. La propuesta fue generar una curita, un solado, un sistema de solados en el medio, uniendo las dos puntas de las plazoletas, que permanecían con mayor cantidad de solado, porque ahí se daba el cruce en el sentido del ancho de la avenida. Y en el sentido longitudinal se recrea un paisaje propio, un lugar con equipamiento, iluminación y demás en el centro de la plazoleta, y hacia los costados se trata con paisaje, de manera de amortiguar ruidos, la circulación del automóvil y demás, preservando al usuario de un lugar protegido y contenido más hacia el centro de la plazoleta. La siguiente. Bueno, este era un esquema de cómo se establecían los desagües, de cómo se producían los contenedores de los canteros laterales del verde, del paisaje, y en el medio un módulo de 280 por 520 que constituía un rectangulito, que era la siguiente. Era ese rectangulito que veíamos en planta, que cuando aparecía un árbol en preexistencia, la siguiente, como se ve ahí, lo que se hacía era, bueno, quitar esos módulos para permitir que la raíz del árbol tenga su espacio para seguir creciendo. Este es un detalle desolado, de sector, pero principalmente lo que se estableció al intervenir sobre un territorio existente fue eso, un módulo repetible que se pueda sacar en los lugares donde se necesitara para generar alguna cazoleta central o algunos permitir las planteras de los árboles existentes sin perder la idea rectora del proyecto. La siguiente. Bueno, este es en el momento de la plantación. No sé si dije, pero esto fue en el 2006 a 2007. Esos son los separadores laterales y el camino central. La siguiente. Bueno, acá hay una serie de fotos, me parece. Otra cuestión que se planteaba también eran los desniveles. Obviamente, Buenos Aires es una ciudad plana, ideal para la ciclovía, pero también hay pendientes. Entonces había que resolver esas pendientes donde la accesibilidad tenía que darse a cero y el otro peatón, digamos, el no imposibilitado, podía acceder por escalones. La siguiente. Espacios para moto, para atar bicis, bueno, un poco del equipamiento, las cabeceras en las esquinas y esas curitas, esas circulaciones, ese parque central en el medio. La siguiente. Bueno, acá hay una serie de imágenes, lo que contaba de las cazoletas, el crear este espacio central. La siguiente. Lo que contaba de los desniveles. Siguiente. Siguiente. Ese es el ministerio que queda en el medio, en el espacio de una de las plazoletas. La siguiente. Estas imágenes, si se pueden pasar, porque iban así como salteaditas una atrás de la otra. La siguiente. Siguiente. Ahí nos detenemos. Bueno, sobre la traza de la 9 de julio, decíamos que está el hito este de la Avenida de Mayo. La Avenida de Mayo es la que nos une en la Casa de Gobierno con el Congreso. Es una de las avenidas más importantes de Buenos Aires también, junto con Corrientes, como decíamos recién. Y en este eje es donde hoy el obelisco pasa a ser el lugar de los festejos y los lugares de las protestas pasaron a ser el eje de la Avenida de Mayo, donde de la Casa de Gobierno generalmente las marchas terminan con un reclamo en el Congreso. Y es ahí donde, bueno, se producían concentraciones donde, bueno, se generaban cortes en la avenida y demás. Entonces se decidió intervenir como hito en este lugar
que además tiene una fuente y una serie de monumentos, se decidió trabajar como con un cuadrante de muchísimo solado para que, bueno, la gente, hasta una cierta cantidad de concentración de personas, puedan no cortar el tránsito. Entonces ahí aparecen esas diagonales donde se genera un cuadrado casi de 100% con respaldo para el peatón. La siguiente. Bueno, unas imágenes de las esculturas, de las planteras, un banco corrido de hormigón que marca esas diagonales. La siguiente. Creo que vienen dos más también a pasar rápido. Los monumentos existentes. Y el otro lugar icónico es este, que es la Plaza de la República, que recién contaba, del obelisco, donde, bueno, se hicieron una serie de respaldos y unos taludes hacia el centro. Perdón, ¿volvemos al anterior? Bueno, para finalizar con esta etapa, se lo dotó también de accesibilidad, de equipamiento urbano de calidad. Los bancos son del estudio Cabezas, también un estudio de diseño industrial muy premiado en Argentina. Bueno, un poco en contraposición a lo que se había encontrado, terminó construyéndose este parque de más de 2 kilómetros. La siguiente. Y ahora, para pasar a la justificación de la segunda instancia del proyecto que me tocó intervenir, explicar un poco, ese es el área central de la ciudad de Buenos Aires. Sobre la izquierda se ve la Plaza de Mayo y la Casa de Gobierno, la Casa Rosada. Hacia arriba estaría la Plaza de los Congresos y hacia la derecha tenemos Retiro, y ahí es donde empieza el eje de Libertador, que es el eje norte de la ciudad. En todo este sector es, digamos, el área de microcentro ampliado, el área central de la ciudad. Aquí es donde empezamos a hacer intervenciones, primero en la diagonal norte, que se ve desde el obelisco, bueno, yo no puedo marcar, pero desde la Plaza de la República, ese tramito en diagonal que va hacia la Plaza de los Tribunales, en el centro de la imagen. Se empezaron a hacer intervenciones de peatonalización, de calming traffic y de área de prioridad peatón. Y toda esta área estaba circulada por líneas de colectivos, invadida por automóviles, como decía yo hace un rato, todos queríamos llegar al obelisco o a la puerta del banco con el automóvil. Es ahí donde se decide intervenir en esos, primeramente en pasajes, luego en calles donde se retiraban colectivos de transporte público y demás, para después intervenir agresivamente en generar una línea que nosotros le llamamos Metrobús, pero en realidad son carriles exclusivos de colectivos, porque dista de ser la de Curitiba y la de Bogotá. Y es ahí donde se decide hacer el proyecto del eje del Metrobús sobre el eje de la avenida 9 de Julio. Y es lo que voy a presentarles ahora. La siguiente. Bueno, este es el primer proyecto que decía la peatonalización de la Diagonal Norte. El siguiente. Bueno, hay un par de pasajes. Decidimos intervenir sobre los pasajes. La siguiente. Hasta, bueno, empezar a intervenir sobre las calles en el sentido norte-sur, y hoy en día todo el área está convertida en un sistema de macromanzanas donde se mantienen las avenidas con transporte público y hacia adentro todo es caminabilidad y vehicular restringido. La siguiente. Bueno, estas son imágenes de lo mismo que hablaba. Y para llegar a eso, esto era antes, veredas de 1 metro
de ancho, el colectivo que te pegaba en la oreja con el espejo, la polución, ni una sola planta, el espacio no era para el peatón, era para los vehículos, no había ciclovías, no había caminabilidad. Bueno, como para mostrarles lo que era un antes y un después de nuestro área central. La siguiente. Bueno, y es aquí donde, en la imagen de abajo, el proyecto de la 9 de julio contemplaba llevar 10 líneas de colectivo, hoy hay 14 circulando por esta línea de Metrobús, sobre el eje de la avenida 9 de julio. La siguiente. Hoy hay dos líneas una línea de Metrobús que está en el Bajo, sobre la avenida Paseo Colón, en las puertas de lo que es Puerto Madero, también en sentido norte-sur, lo que hizo llevar todas las líneas de colectivo hacia una avenida y hacia la otra, y como están separadas alrededor de 6 u 8 cuadras en ese sentido, hoy se inauguraron, hace 2 o 3 días se inauguró una línea, un par vial de buses eléctricos chiquititos. También un proyecto que databa de hace 30 años, pero el mayor local decidió materializarlo recientemente. Bueno, acá están un poquitito las líneas de metrobuses, ferrocarriles y subtes macheados en lo que es la ciudad de Buenos Aires, que está delimitada por el río al este y esa raya termina siendo la división metropolitana con el Riachuelo al sur y con la avenida General Paz de circunvalación. La 9 de julio está donde obviamente pasan esas líneas de colectivo marcadas, que son las que van a pasar al eje de la avenida. Siguiente. Vamos a ir un poco más rápido. Bueno, acá está la avenida, perdón, la anterior. Acá está cómo el sistema trabaja sobre, entre avenidas, digamos, los ejes emblemáticos, la Plaza de la República, la Avenida de Mayo y las avenidas quedaban liberadas de las paradas de Metrobús. Y las paradas de Metrobús que paran cada 400 metros los colectivos pasaban a estar en las otras entrecalles. Además, se buscó tener algún elemento de más retiros y un poco más icónicos en cada punta y en cada lateral de esas intersecciones. Arriba está la traza total y lo que decía, las tipicidades o esos tratamientos especiales estaban en los extremos, en la Plaza de la República, en Avenida de Mayo y en Avenida Belgrano. La siguiente. Bueno, aquí se ve como del separador central a la izquierda se le puso la parada del Metrobús y a los laterales de los dos carriles de colectivo, uno izquierda y derecho, aparecen dos nuevos bulevares sobre unos separadores de hormigón. La siguiente. Este es el esquema en corte, donde, bueno, sobre el eje se establece el Metrobús, quedan 5 carriles a cada lado de vehículos particulares, las plazoletas y las dos calles laterales. Siguiente. En detalle con los bulevares. Siguiente. Bueno, este es un esquema de 2 cuadras donde, bueno, las avenidas cruzan a nivel y las calles tienen la posibilidad de cruzar sin bajar ningún tipo de rampas. Siguiente. Hubo que hacer muestras de maniobras y demás porque uno de los carriles es para detención de ascenso y descenso y el otro es para sobrepaso, además de, bueno, el estudiar dónde paraban, las filas, los peatones, la circulación y todo lo que es guiadora para no videntes, etc. La siguiente. Bueno, este es el total de la traza, preocupaba muchísimo el tema del arbolado, porque aquí se sacaron 200 árboles que fueron trasplantados a otro sector, las especies que se podían hacer, y después había que reforestar, había que multiplicar esa cantidad de árboles que se estaban sacando. Esa era una gran preocupación. La siguiente. Acá está el esquema de cómo algunas líneas de colectivo entraban o salían en determinados lugares porque no son pasantes de punta a punta.
a la izquierda el sur, el centro en el obelisco y a la derecha el norte. La siguiente. Este es el esquema que les contaba, donde los cruces de calle es el auto el que se eleva y no el peatón, y en las avenidas es, bueno, el peatón tiene que cruzar por intermedio de bajar rampas. Acá se tomó la decisión de, bueno, trabajar sobre los respaldos, sobre el respaldo central y sobre los respaldos de los canteros laterales de 2,5 metros. Y también, bueno, había muchísima preocupación por la seguridad del peatón, entonces estos nudos se hicieron con hormigón rojo como advertencia al peatón que estaba pasando por un lugar donde circulaban colectivos y vehículos. La siguiente. Los cruces con bicisenda. La siguiente. La bicisenda es la verde, ¿no? Esta es un cruce de avenidas, donde ahí sí tiene que el peatón bajar para cruzar la avenida. La siguiente. Hubo muchos, este es un cruce con la bicisenda. La siguiente. Hubo mucho reclamo, digamos, de los frentistas, de donde paraban los colectivos en las calles laterales, porque decían que se iban a quedar sin peatones, iban a quedar sin clientes los kioscos, y que la gente iba a circular por el medio, y que entonces, y que las ventas, y que la seguridad y demás. Bueno, terminó resultando todo lo contrario, la gente usa ambas veredas laterales, como también puede ir cruzando la 9 de julio en zigzag, caminando por el medio de estos paradores. Este es un esquema que hicimos con Diana Cabeza, que fue la diseñadora de lo que fue el mobiliario urbano. El esquema era, bueno, tener un techo donde se pueda circular por el medio y en las esperas y los ascensos y descensos por los laterales. La siguiente. Bueno, se tuvo que trabajar en señalética, en donde se cortaban los respaldos que tenían los equipamientos de bancos y poseisquiones y demás. La siguiente. Este es un detalle de sector. La siguiente. También hubo una discusión sobre si el parador tenía que ser un techo tan largo, casi de esquina a esquina. Proponían cortarlo, ponerle árboles en el medio y demás. Bueno, terminó siendo bastante sólido en ese sentido y terminó de esta manera, continuo, con un techo ciego en el medio y con techos de vidrio serigrafiado en los laterales. La siguiente. Señalética. La siguiente. El mismo estudio que ganó un concurso nacional de señalética en Buenos Aires fue el que también desarrolló la señalética de este lugar. Había muchísima preocupación sobre la configuración de la Plaza de la República, pero bueno, como tanto había cambiado a lo largo del tiempo, se trató de preservar la parte central del obelisco e intervenir sobre el paisaje de los laterales. La siguiente. Se hicieron pruebas, renders y demás. La siguiente. Siguiente. Los cruces en rojo, porque bueno, evidentemente las advertencias para no producir accidentes. Esa es la imagen desde Avenida de Mayo, de cómo en el obelisco los paradores se desplazan 100 metros hacia cada lateral. Bueno, la Avenida de Mayo también preserva todo ese espacio desolado en el medio y los separadores se corren hacia los costados. La siguiente. Bueno, un render más. Siguiente. Siguiente. Acá creo que hay varias. Bueno, esas farolas, a diferencia de estas que son las calles, aparecen unas farolas como separadores y demás, jerarquizando esas avenidas. La siguiente. No sé cómo estamos de tiempo. Mucha preocupación sobre no tapar el Teatro Colón, que el Teatro Colón no podía tapar el parador no podía estar tapando en nuestro Teatro Colón. Entonces, bueno, hubo que hacer varias imágenes para demostrar que no ocurría eso. La siguiente.
Bueno, se colocaron estos separadores laterales donde se construyeron esos nuevos bulevares que en principio tienen un montón de especies de nuestra selva paranaense. La 9 de julio tiene una configuración de árboles donde sobre el centro son jacarandáes y sobre los laterales son jacarandáes y sobre el centro son tipas de flores amarillas, las otras de flores violetas, con floraciones en distintos tiempos. Bueno, acá la decisión paisajística fue no tener alineamiento, sino mezclar un montón de árboles autóctonos. La siguiente. Esos separadores de hormigón también surgen porque la gente de transporte decía, bueno, pero si se nos sale un colectivo de control, vamos a chocar un auto porque van en sentido contrario y demás. Entonces servían a la vez de defensa como de construcción de paisaje. La siguiente. Bueno, imágenes de construcción, muchas interferencias. La siguiente. Interferencias, adecuar la hidráulica y demás. Había una serie de bastantes esculturas dentro de la traza que hubo que desplazar hacia los laterales. La siguiente. Bueno, las plateas, las instalaciones y demás. La siguiente. Imágenes de construcción. Acá hay varias que se pueden pasar un poquitito más rápido. Los paradores que terminaron ensamblándose todos en seco, ya venían prefabricados. Bueno, los vidrios, la señalética. La siguiente. Esos volardos también surgen, y las líneas rojas y esos separadores viales surgen como necesidad de seguridad. Esos son los separadores de hormigón premoldeados, que hubo que izarlos con máquinas. Sobre abajo, sobre el zanjeo pasan las instalaciones, las iluminaciones. Bueno, esas son las imágenes de los paradores terminados, del separador recién con las plantas plantadas, las imágenes de esas esquinas retiradas en avenidas. Y bueno, acá lo que está es el antes y el después del obelisco hacia el norte y hacia el sur. Esta imagen es de la inauguración. Hoy esos bulevares que mostraba con los separadores, los árboles están bastante crecidos. Obviamente no desarrollaron el porte de los laterales, pero dan sombra y generan un paisaje bastante agradable. La siguiente. Bueno, el sector que tanto preocupaba del Teatro Colón. La siguiente. Bueno, y para concluir, me gusta siempre esta frase de que la imagen que guardamos siempre de una ciudad es el espacio público, ¿no? Así como Buenos Aires, la imagen del obelisco, bueno, también la imagen es lo que dice en la avenida más ancha del mundo. Yo no sé si eso es testeable o no, no sé si los Champs-Élysées, no sé si tienen 120 metros, pero por ahí deben andar. Y lo que guardamos como imagen de esas ciudades son sus calles, sus avenidas, las plazas, los parques, las esculturas, fuentes, paseos, ferias y los frentes de esos edificios que son los que en el fondo conforman ese soporte del espacio público. Bueno, hasta aquí la presentación